Nuestro grupo está conformado por Brian Vanegas y Nicolás Prieto. Erwin en realidad es un sobrenombre a nuestro nombre real, que es desarrollo de un sistema automatizado orientado al cuidado de una planta de lechuga. Y en base a ello vamos con nuestro planteamiento del problema. Buenos días. La Real Academia de las Ciencias Exactas define la automática como el proceso o métodos para sustituir al operario en tareas mentales o físicas. Ya sabiendo esto, desde siempre se han realizado los cultivos de manera manual, pero en los últimos años surgió la posibilidad de realizarlo de manera automatizada, de manera que haya un menor trabajo para el operario y los resultados que dan son muy similares a los que se obtienen de manera manual. Sin embargo, hay un mayor control frente a esto. Y aquí surgen algunas preguntas como ¿qué será necesario o cómo se debe programar el sistema? Y luego surge la pregunta problema: ¿de qué manera la automatización de cultivos se puede desarrollar con un funcionamiento óptimo y dentro de un tiempo determinado? Con base a esto vamos con la justificación. La justificación del proyecto es propagar la modernización de este tipo de proyectos, crear un cultivo en condiciones que antes no eran posibles, o sea, condiciones no propias de la planta, como por ejemplo no con la luz apta normalmente, pudiendo así simular condiciones, y motivar a la investigación científica y tecnológica de este tipo de proyectos. Y pues vamos con los objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es, pues en palabras específicas, desarrollar un sistema automatizado que mantenga una planta de lechuga, o su nombre científico, Lactuca sativa, en un ambiente con condiciones estables para su correcto crecimiento. ¿Listo? Como es esto, pues vamos a las preguntas específicas contextuales. El primer objetivo específico es lograr que la planta seleccionada crezca de manera estable con las configuraciones propuestas en el sistema. Luego, crear un módulo de recolección de datos acerca de cómo reacciona la planta frente a un ambiente creado artificialmente para la autosustentación de las mismas. Luego, establecer la aplicación web para controlar el sistema y visualizar los datos recolectados como imágenes, datos numéricos y forma de gráfico. Y realizar la fabricación del sistema con todas las características propuestas según la información obtenida en la teoría y la experiencia. Por último está usar los datos recolectados para mejorar el ambiente y el sistema, de modo que se evalúen y corrijan los errores encontrados a través del tiempo y se tomen las mejores decisiones para la planta. Y pues en estos serían los objetivos pues leídos específicamente como los desarrollamos. Luego pues empezamos con nuestro marco de referencia, empezando con los antecedentes, en los que usamos tres antecedentes principales. El primero es de Pérez en 2016, con el antecedente de implementación de sistema automatizado para un cultivo aeropónico de hortalizas. Luego Lucero en 2020 con comparativo de tres sistemas hidropónicos, un sistema de control automatizado, semiautomatizado y no automatizado. Y luego con Rodríguez en Santana en el 2014 con el modelado del sistema experto orientado al cuidado de cultivos de lechuga para un ambiente controlado de tipo invernadero. Y empezamos con el marco teórico. Comenzando con el marco teórico, primero vienen los aspectos necesarios para el crecimiento de la planta, en los que podemos encontrar agua, donde Fuello, Arrieta y Feito en 1998 nos mencionan que para un metro cúbico de tierra es necesario 135 litros para humedecer esta tierra. Debido a esto, fueron necesarios 2,2 litros debido al volumen que pueden ver acá, el volumen de la canasta. Y frente a la luz, MSLDAT nos dicen que dentro del espectro electromagnético, los colores más necesarios que necesita la planta son el azul, el rojo y el verde, donde el azul afecta directamente el crecimiento de la lechuga, que tiene una longitud de onda de 450 a 495 nanómetros, el verde, que afecta directamente la fotosíntesis, con una longitud de onda de 495 a 570 nanómetros, y el rojo, que afecta la germinación de la semilla,
con una longitud de onda de 620 a 750 nanómetros. Luego viene la temperatura, que Quintero nos dice en 1997 que la temperatura que mejor recibe la lechuga es de 20 grados centígrados, que en el mejor tiempo en Bogotá para esta temperatura es en agosto y en octubre. Luego, Quintero también, frente a los nutrientes, nos dice que la planta es muy abierta a cualquier tipo de tierra, pero que afecta negativamente la tierra encharcada. Luego, García y Navarro en 2013 nos dice que los mejores nutrientes para la planta son el potasio, el magnesio, el silicio y algunos otros. Gabriela y Grambal en 1991 nos dicen que, según la taxonomía clásica, la lechuga pertenece a la familia Compositae, la tribu Chicharidae, el género Lactua y la especie Sativariae. Luego podemos ver las etapas fenológicas, donde está de 3 a 4 semanas la plantula, la roseta de 30 días, la formación del repollo en 60 días y la cosecha en 90 días. Luego viene el software y hardware. Como parte de nuestro marco teórico en el software y el hardware, tenemos estas tecnologías que se usaron y se investigaron con la documentación de cada una en su página web, en su fuente oficial de documentación. Empezando con Node.js, que es un lenguaje de programación que permite crear aplicaciones web. Luego está Socket.io, que es un protocolo de comunicación entre aplicaciones web para que puedas comunicar aplicaciones web. Luego al lado derecho tenemos React.js, que permite crear interfaces de usuario para que los datos puedan ser visualizados. Y está MariaDB, que es una base de datos. Luego en la mitad hay estos dos componentes. El primero es una Raspberry Pi, que es un sistema on a chip o un sistema on chip, que básicamente es un computador que tiene dos componentes reducidos en un solo lugar. Y está Arduino, que es una placa de prototipado que se usa normalmente para proyectos de electrónica. ¿Listo? En base a ello vamos con nuestro marco legal, que empezando por los decretos para el ambiente, la tecnología y la educación. Empezando con el decreto 1743 de 1934, que propaga cualquier educación de tipo ambiental. Luego está el decreto 302 del 2003, que habla sobre que cuando se va a realizar un proyecto debe haber una investigación con anterioridad a una planta, si el proyecto involucra una planta. Y luego está el decreto 393 de 1991, que habla sobre la investigación científica y tecnológica para desarrollar proyectos de investigación. ¿Listo? En base a ello, pues vamos a nuestro marco metodológico, empezando con el enfoque. Para el enfoque usamos cuantitativo, debido a que los datos recolectados son de carácter cuantitativo y podemos analizarlos de una manera mejor, poniéndolos dentro de gráficas y así haciendo un análisis más profundo. Luego viene la metodología, en la que usamos la investigación correlacional, que sirve para relacionar dos variables o dos datos, y en la que usaremos esta metodología de modo que relacionemos una variable con otras tres específicas. Luego vienen las actividades. Dentro de las actividades del RIM está la construcción, programación y preparación de un sistema que pueda recolectar datos sobre la planta y además poder realizar su cuidado apropiado para que la planta se desarrolle. Todo esto condensado dentro de una aplicación web para poder al final hacer una recolección de datos y estudio de estos. Luego pues está el diseño metodológico, donde empezamos con las actividades del desarrollo del sistema físico, o sea, toda la carcasa y todo lo que se ve. Acá podemos ver la luz artificial en la parte superior, y de igual modo los dos módulos, que está el módulo de agua en la parte de abajo y el módulo de cultivo en la parte de arriba, donde se tiene la planta. También podemos ver acá el panel de control, el punto de control, donde está todo el sistema condensado, es decir, la Raspberry Pi y el Arduino. Luego podemos ver las mangueras que suben el agua desde el módulo de agua hasta el
de encima del módulo de tierra para poder regar la planta. Acá podemos ver los jumpers y una unión de plástico de la manguera que se usan para separar los módulos y en cualquier caso volver a conectarlos, de modo que podamos tener un mayor control de todo el sistema. Acá podemos ver la bomba de agua en el módulo de agua, que lo que hace es subir el agua hasta el módulo de tierra. Luego podemos ver el sensor de humedad de tierra FC28, que nos permite recolectar los datos de la tierra, y este tiene una forma de Y o de tenedor, y es como un plástico recubierto con metal que reacciona frente a señales eléctricas y de este modo recolecta los datos acerca de la humedad de la tierra cuando es regado. Luego podemos ver el sensor DHT11 que recolecta los datos tanto de la humedad del ambiente como de la temperatura del ambiente. Acá podemos ver la salida del cable de la Raspberry Pi, de la cámara de la Raspberry Pi, y acá podemos ver el panel de control donde el Arduino recibe todos los datos de los sensores y se los pasa a la Raspberry Pi para que decida y analice cuáles son las mejores decisiones a tomar. Listo, vamos con la parte de nuestras actividades en Puerto Rico, el desarrollo de software. Empezando de que se divide por tres capas, que es la capa de hardware, la capa de backend, que tiene toda la lógica y todo el funcionamiento para sostener la planta, y la parte del frontend, que se refiere a la interfaz de usuario y que al final llega a las personas. Listo. Empezando en la parte de hardware, se toma como parte de software debido a que todo el proyecto vive dentro de una Raspberry Pi, que el Arduino le pasa a la Raspberry Pi. O sea que dentro de este chip está toda la base de datos y toda la lógica para mantener la planta. Por lo tanto, es el corazón del proyecto. Por otro lado, tenemos la parte del backend o la parte de la lógica que sostiene la planta, donde en nuestro proyecto hicimos un largo esquema de funcionamiento, un largo flujograma de cómo funciona el proyecto, pero para que se entienda más fácil, hicimos una representación gráfica, empezando con la toma de fotos, donde la cámara que tiene el proyecto espera 10 segundos y toma una foto y la guarda en el servidor y la envía pues, a la interfaz de usuario. Luego está el control de sensores, donde la lectura de todos los sensores de humedad de la tierra esperan 10 segundos, se envía este dato se envía a memoria para que pueda ser visualizado en la interfaz de usuario, y luego se esperan 3 horas para que finalmente se guarde en la base de datos y se pueda hacer un estudio posterior. Luego está la comunicación serial, que con comunicación serial se refiere a cómo interactúan los sensores de Arduino a Raspberry Pi y cómo estos funcionan. Primero pues se esperan los 10 segundos y se toma una lectura de sensores. Si la lectura de la humedad de la tierra es menor a la establecida, se enciende una bomba de agua hasta que la humedad de la tierra sea mayor. Una vez sea mayor, se va a guardar en la base de datos que en ese tiempo, en ese día o en esa fecha se regó la planta. Luego, estos datos se guardan en memoria y se mandan al servidor para que sean visualizados en pantalla, y así continúa el flujo constantemente. Luego está el control de la luz artificial, donde primero, una vez haciendo el proyecto, se inicia una configuración de luz artificial para saber cuánto tiempo le queda para apagarse o para encenderse. Esto se envía al servidor para ser configurado y luego se espera el tiempo de encendido, que en este caso es a las 7 de la mañana, y se enciende la luz. Se enciende la luz y se toma una foto diaria de la planta que se guarda en la base de datos. Luego se espera el tiempo de apagado y finalmente se apaga la luz, que es a las 10 de la noche, y vuelve a empezar otra vez el ciclo. ¿Listo? Y por parte del frontend, que es la interfaz de usuario, simplemente es una interfaz que permite visualizar todos los datos, que ya con el análisis de resultados se tendrá una mayor visión. ¿Listo? Y vamos con nuestro análisis de resultados, empezando por la evidencia. Dentro de la evidencia podemos ver la página web desarrollada, donde en el primer apartado podemos ver la gráfica general de los datos recolectados. Luego podemos ver la foto más reciente tomada y el espacio disponible para el almacenamiento de las fotos. En otro apartado podemos ver tanto la gráfica
general como las gráficas específicas de cada uno de los datos. También podemos ver la galería completa de las fotos. Y en cuanto a la temperatura, analizando la gráfica podemos ver que no hubo una variación mayor debido a que se mantuvo en una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Por esto no fueron necesarios realizar cambios extremos para controlar la temperatura. Y luego podemos ver la gráfica de la humedad de la tierra, en donde en estos picos, los menos bajos más bien, es posible decir que la humedad bajaba debido a que la planta estaba usando el agua que se le proporcionaba y se le regaba agua para que pudiera seguir usándolo. En los picos aún más bajos que llegan al fondo de la gráfica son pruebas más bien que se realizaron en las que se desconectaban los sensores y se volvían a conectar. Acá podemos ver la gráfica general de la humedad al tierra total. Y en cuanto a la luz, podemos ver que la planta tomó un buen color y un buen tamaño en cuanto al tiempo que se le dio, debido a que la luz seleccionada para este contenía los colores que se necesitaban para su correcto crecimiento. Luego podemos ver la humedad del ambiente, en la que el pico más bajo fue el 8 de septiembre, pero en general la humedad del ambiente también se mantuvo muy constante. Luego vamos a ver los cambios a través del tiempo, donde primero se cambió el ángulo de la cámara, debido a que la cámara antes tenía un ángulo de arriba, pero luego se puso abajo para evidenciar el crecimiento. Luego tenemos un cambio en la forma de alimentación. Este es nuestro esquema de hardware, donde se alimentó la rotativa por medio de un cable micro USB para evitar que el proyecto se apagara cuando se sentía el motor. Y pues tenemos la comparación de los datos, donde primero podemos evidenciar que la planta tuvo un gran crecimiento, logrando así las conclusiones. Primero, empezando por la plataforma web, ya que se desarrolló una plataforma que permitió la visualización de los datos, su estudio y su seguimiento de la planta. Luego al crecimiento, en el que se evidenció que en unos 45 días llegó a la etapa de roseta, alcanzando unos 10 centímetros y un buen color. Acá podemos ver las etapas fenológicas en las que alcanzó la etapa de roseta, pero no alcanzó la formación del repollo. Es decir, que estuvo en un intermedio entre las dos. Luego vemos que el sistema se adaptó a la necesidad de comprensión del sistema, o sea que el sistema logró adaptarse a través del tiempo, ya que pues, no todo puede salir perfecto, pero se logró crear un sistema que permitiera que a través del tiempo se realizaran cambios para el mejor funcionamiento de la planta, entre otros, logrando así cambiar bastante. Y finalmente esta es nuestra bibliografía, los artículos más importantes que usamos, y nada más que decir, muchísimas gracias por prestarnos atención. Gracias.